Escotadura mayor. Escotadura mayor. Nombres completos, chicos. Nombres completos. Escotadura asiática. Escotadura asiática mayor. Escotadura asiática mayor. Muy bien. Escotadura asiática menor. Bien. Foramen obturador. Ujú. O. Otro nombre. Agujero obturador. Bien. Estoy señalando aquí. Espina asiática. Mm-mm. Ah, ya. Espina ilíaca Espina, posterior inferior. Bien, listo, muy bien. ¿Qué estoy señalando aquí? La espina ilíaca anterior inferior. anterior Ujú. inferior. Bien, muy bien. ¿Qué estoy señalando aquí? Tuberosidad isquiática. La tuberosidad isquiática. ¿Qué estoy señalando aquí? La cresta ilíaca. La cresta ilíaca. Muy bien. ¿Cierto? ¿Qué estoy señalando aquí? ¿Qué estoy señalando ahí? La síntesis del pubis. No. La articulación sacroiliaca. Perfecto, muy bien. ¿Y aquí? La sínfisis del pubis. Perfecto, muy bien. Listo. Entonces, veíamos la vez pasada cómo en la parte ósea, ¿cierto? De la pelvis, se nos formaba esta abertura superior, ¿cierto? Que estaba dada por cuáles huesos. Esa abertura pélvica superior está dada por quién, por cuáles huesos. Sacro y ilion. Y pubis. Sacro, ilion y pubis. Muy bien, ¿cierto? Entonces, eso va a tener una forma. Esa forma de esa abertura pélvica superior nos va a dar unos tipos de pelvis, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos a esta que tiene forma como de un corazoncito, ¿cierto? Con un borde, una porción inferior muy, en un vértice muy marcado, ¿cierto? A esta la vamos a llamar una pelvis de tipo androide, ¿cierto? Esta que tiene más forma como de una manzanita, ¿cierto? Que tiene un diámetro AP y un diámetro, este diámetro AP y este diámetro lateral son más o menos similares a este tipo de pelvis, la vamos a llamar una pelvis ginecoide, ¿cierto? A esta en la cual el diámetro AP es más grande que el diámetro lateral, a esta la vamos a llamar una pelvis antropoide, ¿cierto? Y esta pelvis en la cual tenemos un diámetro lateral más grande y un diámetro AP más corto, lo vamos a llamar una pelvis platipeloide, ¿cierto? Entonces estos tipos de pelvis, la ginecoide y la androide, o sea, la A y la B, son más habituales en mujeres blancas, ¿sí? El tipo ginecoide y el tipo, perdón, antropoide es más común en mujeres de raza negra, ¿cierto? Y perdón, y este tipo de es infrecuente en ambos sexos. Esta es una pelvis que es más parecida a la simiana, más parecida a la de los grandes simios, ¿sí? Y aunque pueden haber unas diferencias anatómicas entre esas pelvis masculina y femenina, y eso usualmente son claras, las pelvis de cualquier persona, y esto es muy importante, pueden presentar características de cualquier otro sexo. Es decir, yo como hombre puedo tener una pelvis tipo ginecoide y una mujer puede tener, por ejemplo, una pelvis tipo androide. Y en los hombres entonces serán más habituales las pelvis tipo A y tipo C, ¿cierto? O sea, la pelvis androide y la pelvis antropoide. Ahora, de estas, ¿cuál creen ustedes que es la más adecuada o la que está mejor diseñada para un parto vaginal? La ginecoide. La La B. ginecoide, exactamente la ginecoide.
Es la pelvis que está mejor adaptada para un parto normal, ¿cierto? Y sería la deseable para un parto. Pero miren acá que hay otras diferencias entre estas pelvis masculina y femenina, ¿cierto? Ven este ángulo que se forma aquí debajo de la, mm, de la sínfisis del pubis. ¿Qué diferencia pueden notar ustedes en estos dos ángulos subpúbicos? Que el ángulo es más estrecho. Exactamente, entonces, en el caso de las pelvis típicamente masculinas, ¿cierto? El ángulo subpúbico es más agudo o más obtuso. Entonces, hay que recordar que es un ángulo agudo. Menor de 90 grados. Es un ángulo que es menor de 90 grados. Y un ángulo obtuso Mayor de 90 grados. mayor de 90 grados, pero Menor de menor de 180. ¿cuánto? De De 180. 180. Menor de 180, efectivamente. Entonces miren aquí, ustedes pueden ver esa comparación y efectivamente esto es un ángulo agudo si lo comparan con este que es un ángulo obtuso. ¿Sí o no? Pero además, ¿notan ustedes alguna diferencia, por ejemplo, en en estos alerones ilíacos? ¿Qué notan ustedes de diferente en esos alerones ilíacos? Son como menos abiertos ¿Cuáles? los del hombre. Los del masculino, ¿cierto? O sea, el ángulo de los alerones ilíacos es más cerrado, ¿cierto? En el caso de los hombres y es más abierto en el caso de las mujeres. ¿Por qué será eso? Para que pueda pasar más fácil por el parto. Pues, para que entre el Mm, parásito. mm, ¿Dónde se forma el parásito? ¿Dónde crece? ¿Dentro o fuera de la pelvis? A ver, chicos, esa es una pregunta interesante. Profe, como encima no. O sea, por fuera de la pelvis, o más bien, en la pelvis mayor. No en la pelvis menor, sino en la pelvis mayor, ¿cierto? Entonces, esto no les asemeja como la forma de una cuna, ¿cierto? Entonces, vean que este es el lugar donde va a crecer el parásito, entonces necesita que esos alerones ilíacos estén abiertos para poder crecer bien. Aquí sería un poquito más complejo. Entonces, en definitiva, esto es una pelvis femenina, ¿cierto? Y esto es una pelvis. ¿Esto es una pelvis qué? Masculina. Masculina, ¿cierto? Ahora, lo que decíamos ahorita, no es que sean, no podemos hablar de exclusividad, no podemos decir que por obligación esto es un hombre y por obligación esto es una mujer, porque lo que decíamos ahorita, pueden haber hombres con una pelvis típicamente más femenina y pueden haber mujeres con una pelvis típicamente más masculina. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Profe, una duda. Señor. También una diferencia que se puede notar son los huesos sacros. Las de ¿Qué? pues ese es más grande en las mujeres. Digamos que pudiera haber en las mujeres una mayor pronunciación, por ejemplo, del promontorio del sacro, ¿cierto? ¿Sí saben qué es el promontorio del sacro? Profe, la verdad yo no. ¿Alguien lo sabe? Bueno, entonces el promontorio del sacro, si ustedes logran ver una columna vertebral desde el lado, ¿cierto? Es el lugar donde termina la última vértebra lumbar y empieza la primera vértebra sacra, ¿cierto? Entonces ustedes van a ver ahí que hay una prominencia hacia anterior, ¿sí? De esas dos vértebras, ¿cierto? Para formarme la lordosis lumbar. Entonces, a ese lugar donde se da esa angulación se le conoce justamente como el promontorio del sacro. ¿Sí me hice entender? Sí, señor. Muy Gracias. bien. ¿Los demás lo entendieron, chicos? Sí, profe. Muy bien, listo. Entonces, esa pelvis ginecoide, digamos que es el tipo femenino normal. Recuerden, cuando hablamos de normal, hablamos de más frecuente.
Y esa abertura o estrecho pélvico superior, entonces va a presentar una forma redondeada, ovalada, ¿cierto? Y un diámetro transverso, pero también un diámetro AP anchos. La pelvis platipeloide o muy androide o masculina o en embudo en una mujer, pues entonces va a comportar o va a significar riesgos durante el parto vaginal, va a ser más difícil, ¿cierto? Y ese tamaño de esa pelvis menor va a ser muy importante en obstetricia, ya que va a constituir entonces el conducto óseo a través del cual va a pasar el feto durante el parto vaginal. Y por eso entonces se se diseñaron o se definieron unos diámetros conjugados pélvicos que van a ser muy importantes cuando hablemos de vía de parto, ¿sí? Entonces, para determinar esa capacidad de esa pelvis femenina, ¿cierto? Para dar a luz, se van a obtener, ya sea de forma radiográfica, esos diámetros de esa pelvis menor o manualmente durante una exploración pélvica. ¿Cuál de todas dos creen ustedes que es la que más vamos a utilizar en obstetricia? ¿La radiográfica o la manual? La manual. La manual. La La manual. manual. Efectivamente. Entonces, ese, va a haber un diámetro AP o antero-posterior mínimo de esa pelvis menor, ¿cierto? Que vamos a llamar el diámetro conjugado verdadero obstétrico. Y miren desde dónde va a ir. Va a ir desde el centro del promontorio del sacro, ustedes ya saben de qué les estoy hablando, ¿cierto? Hasta el borde postero superior, ¿cierto? De la sínfisis del pubis. Entonces recuerden, y aquí me voy a devolver un poquito, recuerden que la sínfisis del pubis es una estructura en 3D, ¿cierto? Entonces va a tener un borde superior y va a tener un borde inferior. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Ok. Pero recuerden que esto está en 3D, ¿cierto? O sea que tiene no solamente de alto y de ancho, sino que además tiene de profundidad. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces miren que si esto tiene profundidad, quiere decir que tiene una parte más posterior y una parte más anterior. ¿Sí? Vamos hasta ahí bien. Profe, o sea, la posterior ahí es la que estaría detrás de donde usted está señalando. La O sea, posterior como el estaría aquí. otro lado. Exacto, la posterior estaría aquí y la anterior estaría aquí. ¿Cierto? Porque recuerden que esto está en 3D. ¿Me siguen hasta ahí? Chicos. Sí, profe. Ok, entonces, ese diámetro verdadero obstétrico se tomaría desde la sínfisis del pubis, o sea, desde el centro de la sínfisis del pubis, hasta el borde posterior superior de la sínfisis del pubis, o sea, hasta acá, ¿cierto? Sería una línea recta que trazaríamos aquí. ¿Listo? Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Será que en vivo, o sea, en una mujer viva, embarazada, es posible hacer de forma objetiva, yo puedo hacer esta medida? ¿Será que se podrá Sí, trazar en una mujer viva? pero eso no se puede con un tacto vaginal o algo así. ¿Tú qué crees? ¿Será que el dedo yo lo puedo meter por aquí? ¿Será que este dedo, yo puedo meter un dedo por aquí por encima del pubis de la paciente? No. No, No, le tengo que abrir un hueco y sacarle un ojo, el ojo al niño, ¿sí o qué? Para poder llegar hasta allá, hasta el borde posterior. No se puede, ¿cierto? Pero yo, ¿será que yo sí me puedo meter por aquí por debajo? ¿Será que por ahí sí hay entrada? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que por aquí por debajo sí habrá entrada? ¿Por donde se está metiendo esta flecha verde? Sí, Por la vagina, ¿cierto? Por ahí sí se puede sí, meter uno. profe. Efectivamente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, yo voy a trazar un diámetro que se llama el diámetro conjugado. Perdón. Se llama el diámetro conjugado diagonal, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se hace?
Entonces, miren acá. Aquí nos están mostrando la pelvis vista desde el lado, ¿cierto? Entonces, el diámetro verdadero obstétrico, ¿cierto? Sería este, que va desde el borde posterior de la sínfisis del pubis hasta el centro del promontorio del sacro. Pero ya dijimos que este no se puede medir, ¿sí? Pero ¿qué sí podemos hacer? Podemos medir desde el borde inferior de la sínfisis del pubis hasta, ¿sí?, el centro del promontorio del sacro. Ese sí lo podemos hacer, ¿o no? Sí, profe. ¿Cierto? A ese diámetro, entonces lo vamos a llamar el diámetro conjugado diagonal. Ahora, entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren aquí, nos están mostrando. Aquí el médico está haciendo un tacto vaginal, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Entonces miren que el borde de la mano, o sea, el médico está haciendo el tacto hasta más o menos donde inicia el primer dedo de la mano, ¿cierto? Y con el tercer dedo está palpando el promontorio del sacro. ¿Sí lo ven acá? ¿Sí lo ven acá? Sí, señor. ¿Cierto? Entonces, esta medida es la que realmente tiene que atravesar el bebé. Ese diámetro conjugado, aquí me devuelvo. ¿Por dónde será que tiene que pasar el bebé? ¿Por esta medida que estamos tomando aquí desde el borde inferior o por esta medida negra? Por la negra. Por la La negra, negra, profe. ¿cierto? Entonces lo que se hace es un cálculo, ¿cierto? Miren que el segundo dedo, que es este, es más corto que el tercer dedo, que es este, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Sí, Señor. profe. Y que más o menos esa distancia entre el segundo y el tercer dedo es 1,5 cm. Yo ya sé que mi dedo, este dedo mío, yo sé que mide 1,5 cm. Y miren que más o menos sí cuadran las distancias, ¿cierto? O sea que yo sé que entre este segundo dedo y este tercer dedo hay una diferencia de más o menos 1,5 cm. ¿Listo? Entonces, cuando yo hago ese cálculo, yo ya sé que desde el lugar, desde el lugar donde da el límite de la sínfisis del pubis en su borde inferior hasta la punta de mi tercer dedo, más o menos hay 13 centímetros, ¿cierto? Y que si yo pudiera subir, o sea, si esto fuera virtual, si esto no fuera un hueso, sino que fuera un espacio vacío, si yo pudiera subir esa mano, ¿cierto? Más o menos me daría que este borde del segundo dedo, ¿cierto? Si esto no existiera, me daría la medida hasta la sínfisis del pubis y el borde superior hasta el promontorio del sacro y el borde superior de la sínfisis del pubis. Y ahí, entonces, me daría esta medida real, ¿cierto? O sea, el segundo dedo representa más o menos esa medida real. Entonces, más o menos esa medida calculada de ese segundo dedo hasta aquí, hasta donde llega la sínfisis del pubis, ¿cierto? Más o menos me representaría el diámetro verdadero obstétrico. No sé si me hice entender. ¿Sí me entendieron o no? ¿Lo podrías repetir, por favor? Listo. Entonces, ustedes meten la mano, ¿cierto? Así como lo está haciendo ahí el médico. Desde acá hasta acá es imposible hacer esa medida. ¿Por qué? Porque está esto, ¿cierto? Porque está el pubis acá. Y el pubis nos puede desaparecer. Entonces, lo que nosotros hacemos es una medida indirecta. Tomamos la medida no con el segundo dedo, sino con el tercer dedo, ¿cierto? Y miren que más o menos hasta dónde entra el dedo. Hasta acá, ¿cierto? Más o menos, ¿cierto? ¿Sí o no? Señor. Y sabemos que más o menos esta medida de aquí a aquí son 13 centímetros, más o menos. Profe, qué pena es que no se te ve la mano dentro de Aquí, la cámara. aquí, ¿ya sí se ve? Sí, ya sí. Entonces, la mano va a entrar hasta aquí, ¿cierto? Sí. Entonces sabemos que más o menos desde acá, desde donde está, hasta donde alcanza a llegar la mano,
hasta acá son más o menos 13 centímetros. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. ¿Cierto? Como esa no es la medida que va a tener que atravesar real el feto, ¿cierto? Sino es la medida que va a estar tomada desde el borde superior hasta el promontorio del sacro. Si nosotros de forma virtual, y aquí lo pongo entre comillas, pudiéramos eliminar este pubis, ¿cierto? Y pudiéramos subir la mano hasta este borde superior, ¿será que el segundo dedo ya se alcanzaría? No, ya quedaría, pues ya O me sea, tocaría. claro, si tú pudieras subir la mano, si tuvieras, quitar la sínfisis del pubis y pudieras subir la mano hasta aquí, con ese segundo dedo alcanzaría. Sí, profe. Ya ahí sí alcanzaría, ¿cierto? Entonces ya podemos calcular que esa diferencia entre el segundo y el tercer dedo, hasta aquí, hasta donde entra la mano, es la distancia que hay en el diámetro verdadero obstétrico. Y entonces así podemos saber que el diámetro verdadero obstétrico es más o menos de 11 centímetros y medio. Ya sí la captan. Entonces por eso es una medida indirecta, porque hacerlo de forma directa, pues no se puede. ¿Por qué? Pues porque aquí está la piel de la mamá y está la cabeza del muchachito. Ya se quedó claro. Sí, Señor. profe, muchas gracias. Ok. Ahora, miren acá. Si aquí está, ¿qué estoy señalando aquí? ¿Qué estoy señalando aquí este borde? ¿Qué es este borde? La abertura superior de la La abertura pélvica superior. La abertura pélvica superior. Ese será un límite o una obstrucción que va a tener que superar en la cabeza del feto, ¿cierto? Sí. Sí, pero ¿será que estas dos espinas ilíacas acá, que se vienen hacia medial, también van a ser un reto que tiene que superar esa cabeza del feto? Sí. Sí. Sí, Efectivamente, es otro obstáculo. Y a este diámetro, ¿cierto? A este espacio que hay entre estas dos espinas isquiáticas o entre esas dos espinas ciáticas, la vamos a llamar el diámetro interespinoso, ¿cierto? Y ese diámetro o esa distancia interespinosa va a tener que tener una medida mínima de por lo menos 10 centímetros y medio, 10 centímetros y medio, para poder garantizar que por ahí pase el fetico, ¿cierto? Porque la distancia intraparietal, ¿cierto? De la cabeza del niño, de lado a lado, más o menos es de 10 centímetros. Entonces, si este espacio da, por ahí cabe la cabeza del muchachito. Si este espacio no da, por ahí no va a caber la cabeza del muchachito. ¿Queda claro los tres diámetros que hay que superar? ¿Será que este diámetro oblicuo es importante? Entonces quedó claro cómo se calculan esos, cómo se calcula ese diámetro conjugado verdadero obstétrico. ¿Listo? Cuando no se cumple como con ese diámetro interespinoso, ya cuando se procede a hacer cesárea. Claro, si uno calcula que el diámetro interespinoso no da o que el diámetro verdadero obstétrico no da, entonces uno decide mejor que ese paciente que se bebé deben hacer por cesárea, ¿cierto? Porque hay mayor riesgo de complicación, de que se atranque, de toda la cosa, de sufrimiento fetal, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Es una medida previsiva. ¿Cierto? Si uno ve que esa pelvis no da. Ahora, me devuelvo aquí un poquito, qué pena que me devuelva tanto. A ver, aquí no me deja ver. ¿Será que este ángulo subpúbico será importante? En el momento de considerar la vía del parto. yo creo que Claro que sí. Entonces, si uno va y mete los dedos, si uno mete la mano y no le caben dos dedos anchitos o tres dedos, esa pelvis no va a dar. Entonces, uno de una vez decide otra vía del parto justamente para evitar sufrimiento al bebecito. Entonces, por eso uno antes
de que empiece o de que el trabajo de parto vaya muy avanzado, uno tiene que determinar si esa pelvis tiene capacidad o no, ¿cierto? Si esa pelvis no tiene capacidad, no se ponga a pendejear la vida y remita a esa paciente, porque se le va a enredar la vida en la sala de parto, ¿cierto? Y termina uno con un chicharrón que no quería. Vamos hasta ahí de acuerdo. Sí, profe, todo muy claro hasta ahí. Listo, muy bien. Entonces, como decíamos, en todas las pelvis óseas, esas espinas ciáticas o isquiáticas se van a extender hacia medial, o sea, se aproximan la una a la otra, y esa distancia interespinosa es normalmente la parte más estrecha del conducto de la pelvis, ¿cierto? Y va a ser ese paso a través de la abertura pélvica superior de la pelvis menor y la abertura inferior de la pelvis, que va a tener que atravesar la cabeza del niño durante el parto, pero esta no es una distancia fija, ¿cierto? Entonces, por eso toca medirlo. Entonces, lo que decíamos, durante la exploración pélvica, si las espinas ciáticas están separadas, ¿cierto? Para permitir el paso. Entonces, uno lo que hace para medir esa distancia interespinosa, aquí hay un error, aquí no es la distancia interespinosa, sino la distancia del ángulo subpúbico, ¿cierto? Si uno puede meter 3 deditos debajo del ángulo subpúbico, esto entonces le va a permitir a uno que pase el muchachito. Si eso no da, no va a pasar. ¿Listo? Entonces miren aquí lo que les decía, miren que la distancia biparietal, ¿cierto? Toma medida desde acá hasta acá, entonces va a ser el lugar más ancho de la cabeza del niño. Y miren que aquí nos están mostrando, ¿qué nos están señalando acá? ¿Qué es este diámetro que nos están midiendo acá? El diámetro verdadero. El diámetro verdadero obstétrico, ¿cierto? Entonces miren que esto es muy, muy estrechito. Aquí no nos alcanzan a ver, no nos alcanzan a mostrar el diámetro interespinoso, pero también miren, si esto mide 10 centímetros, porque esto es lo que mide la cabeza de un muchachito, 10 centímetros, y el diámetro interespinoso mide 10,5, entonces miren que lo que queda despacito es muy chiquitico, o sea, eso tiene que ser una cosa muy precisa, ¿sí? Pero siempre, muchachos, será la mejor opción de parto el parto vaginal. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? Por el riesgo de la cirugía, pues porque todas las cirugías tienen un riesgo de infección y esas cosas. Bueno, está bien, es una buena razón, ¿cierto? Pero además para el feto es una buena idea pasar por a través del canal de parto, porque parece ser que toda esa apretadera y toda esa estrujadera que tiene el muchachito le ayuda a sacar secreciones más fácilmente del árbol respiratorio y tener una mejor adaptación neonatal al mundo externo. Acuérdense que mientras el niño está metido dentro del útero materno, ¿cierto? Está dentro de que vive. La placenta. mm, La placenta. ¿Cómo así? Que no entiendo la pregunta. El Hablen- el bebé dentro de qué se cría, dentro de qué crece y se desarrolla, Dentro del líquido amniótico. dentro de agua, ¿cierto? En un medio líquido, en un medio acuoso. Entonces, él respira agua, ¿cierto? Lo que pasa es que la oxigenación no viene a partir de los pulmones, perdón, sino que viene a partir del cordón umbilical, ¿cierto? Pero en el medio externo, cuando nace, él puede seguir viviendo en ese medio, dentro de ese líquido. No, ¿cierto? ¿Y qué tiene que hacer con ese líquido? Lo tiene que expulsar. Entonces parece ser que pasar por el canal de parto les ayuda a expulsar mayor cantidad de líquido de esa cavidad torácica, de esos pulmones, ¿cierto? Y le va a facilitar que haga ese intercambio, ahora sí, a empezar a usar sus pulmones para oxigenar su sangre, ¿sí? Es por eso que los niños que nacen por cesárea pueden tener mayores complicaciones en ese aspecto. ¿Listo? Profe, yo había leído, no me acuerdo en dónde, que pues en los partos vaginales cuando el bebé iba bajando, el niño como que se impregnaba como de la microbiota vaginal de la mamá y que eso le Sí. ayudaba como al sistema inmune o algo así. Sí, eso es el primer reto antigénico, efectivamente, eso también es cierto. O sea, hay varias cosas ahí que ayudan. O sea, en definitiva, la alternativa debe ser siempre el parto vaginal. Si por X o Y motivo, pues no se puede, pues está la alternativa de la cesárea, pero digamos que no debe ser la primera opción. La primera opción debe ser el parto normal, ¿sí?
Listo, vamos a hablar entonces de la cavidad pélvica, ¿cierto? O sea, nos vamos a meter ahí en pelvis menor. Entonces, esa cavidad pélvica, que tiene una forma de embudo, va a ser ese espacio que va a estar limitado periféricamente por las paredes y el suelo de la pelvis, que van a estar formados por huesos, ligamentos y músculos. Y va a constituir la porción posterior inferior de la cavidad abdominopélvica, eso ustedes ya lo saben, ¿cierto? Hacia arriba se va a continuar con la cavidad abdominal en la abertura pélvica superior, ¿cierto? Pero va a formar un ángulo posterior con ella. Ya habíamos visto cómo, siendo este el plano de la cavidad abdominal, ¿cierto? La pelvis menor o esa cavidad pélvica me forma un ángulo hacia posterior, ¿cierto? Entonces, donde nos queda una cuenca que saca su boca como hacia arriba y hacia anterior, ¿sí? Y aquí la estamos viendo entonces, estas líneas, donde esta flecha me está mostrando el límite de la pelvis menor, ¿cierto? Y esta línea punteada me está mostrando el límite de la pelvis mayor, ¿cierto? Que sabemos que se comunica directamente con la cavidad abdominal. Y miren aquí debajito, ¿cierto? Esto que nos están mostrando aquí en azul, entonces sería la cavidad del periné, que realmente no es una cavidad, pero es el compartimento, por lo menos, perineal. Y aquí estamos viendo debajo cómo se ubica. Entonces habíamos dicho que el periné también es como una maquita, ¿cierto? Que tiene, ¿cuál es el límite anterior del periné? Uy, La sínfisis del pubis. La sínfisis del pubis, muy bien. El límite posterior, El coxis. el coxis, ¿cierto? ¿Y los límites laterales cuáles son? Los muslos y los glúteos. El límite superior es El piso pélvico. el suelo pélvico, bien. ¿Y el límite inferior? La piel. Sí, La piel, muy bien. Muy bien. ¿Listo? Entonces, esta cavidad pélvica va a contener las porciones terminales de los ureteres, ¿cierto? La vejiga urinaria, el recto, los órganos genitales pélvicos, algunos vasos sanguíneos, linfáticos y algunos nervios, ¿cierto? Y además de estas vísceras propias de la pelvis, también va a contener, ¿cierto? Como un desbordamiento, como una porción que se riega ahí de las vísceras abdominales, entre ellas asas del intestino delgado, principalmente del íleon, aquí sí es el íleon, no el ilion, sino el íleon, ¿sí? Y ocasionalmente pedazos de intestino grueso, por ejemplo el apéndice y el colon descendente o el sigmoide, ¿cierto? Ahí todo eso se alcanza a meter ahí en cavidad pélvica. Ok, entonces va a estar limitado por ese diafragma pélvico músculo-facial, ¿cierto? Que va a estar por encima de ligeramente por encima de la abertura o el estrecho pélvico inferior de la pelvis, aunque en su porción central alcanza a llegar hasta el nivel S de esa línea imaginaria, ¿se acuerdan? De la línea imaginaria que me forma el estrecho pélvico inferior. ¿Quién me da los límites de ese estrecho pélvico inferior, chicos? ¿O entre quiénes, perdón? ¿Entre quiénes se traza esa línea imaginaria del estrecho pélvico inferior? Entre el isquion y el pubis. Entre las tuberosidades isquiáticas, hacia atrás, ¿hacia dónde nos vamos? El pubis. Hacia atrás. Desde las tuberosidades isquiáticas, ¿hasta dónde llegamos? Hacia atrás. El promontorio del sacro. No, eso es muy arriba. ¿Cuál es la porción más distal de la columna? Profe, no sería los sacros, coxales, perdón, los vertebros No. coxales. ¿Qué son los coxales? Oxígeno. Entonces iríamos hasta el coxis, ¿cierto? Nos iríamos hasta el coxis. Entonces, desde las tuberosidades isquiáticas tiramos una línea imaginaria hasta el coxis. Y en su porción anterior, entonces nos venimos rodeando todo el isquion, ¿cierto? Y el pubis en su porción inferior. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esa cavidad pélvica entonces está limitada en su porción posterior por el coxis y la porción más inferior del sacro, ¿cierto?
de forma que esa parte superior del sacro vamos a formar un techo sobre la mitad posterior de la cavidad, pélvica. Entonces aquí les voy a explicar. Métanse aquí, estamos hablando de los límites de este espacio, ¿listo? Entonces, párense aquí donde está esta flechita, ¿cierto? Imagínense que están ahí, eso es la habitación donde ustedes están en este momento. Entonces, si ustedes miran para atrás, ¿qué se van a encontrar? ¿Cuál va a ser su pared posterior? El coxis. El coxis y un pedazo del sacro, ¿cierto? Si ustedes alcanzan a mirar ese sacro, como ese sacro tiene una curvatura, si ustedes miran para arriba, van a encontrar que ese sacro alcanza a ser como un semitecho, sin ser un techo completamente. Sí, mírenlo acá. Miren que aquí este sacro me alcanza a ser un semitecho. ¿Algunos de ustedes han ido al estadio? ¿Al Atanasio? Sí, profe. ¿Cierto? Y han visto la tribuna de preferencia, la tribuna occidental. Sí, profe. Exactamente, entonces miren que el techito que tiene el estadio allá en preferencia alcanza a cubrir una parte de la tribuna, pero hay otra parte de la tribuna occidental que no está cubierta y se mojan, ¿cierto? Más o menos así es lo que pasa cuando uno está metido dentro de la pelvis menor, ¿cierto? Dentro de la cavidad pélvica. Este sacro me alcanza a ser un semitecho, pero no es un techo completo porque acuérdense que la abertura de la pelvis superior, ¿sí? Este estrecho pélvico superior, pues me genera una comunicación directa con ¿con el qué? Con la cavidad abdominal, ¿sí? Entonces no es un techo, es un semitecho. ¿Queda claro ahora sí? Sí, señor. Entonces ya dijimos que tenemos una pared posterior. ¿Quién me dará esa pared anterior? Uy, La sínfisis del pubis, ¿cierto? Ahora, o el pubis. Ahora, si ustedes miran bien, si ustedes miran el eje de la sínfisis del pubis, o es el eje del pubis, miren que más que anterior es antero-inferior, porque ¿hacia dónde está mirando el pubis? hacia abajo. hacia abajo. Hacia adelante y hacia abajo, ¿cierto? O sea, que hace un eje en este sentido, ¿sí lo ven? ¿Cierto? Entonces, más que pared anterior, es una pared antero-inferior. O sea, si yo estoy mirando el pubis está en esta dirección. ¿Queda claro eso, chicos? Sí, señor. ¿Listo? Bien. Entonces lo que decíamos, el cuerpo de los huesos del pubis y la sínfisis púbica son los que van a formar esa pared antero-inferior, obviamente mucho más corta que la pared posterior, ¿cierto? Y entonces el eje, la pelvis entonces va a tener un eje, ¿cierto? Que va a estar definida en el plano medio por ese punto central de esa cavidad pélvica a cada nivel y es curvo. Entonces miren acá, nuevamente me paro acá. Entonces miren que si ustedes se paran acá, en la mitad de la sínfisis del pubis, y ustedes tiran una línea hacia atrás, ¿cierto? Van a dar cuenta que la pelvis hace esto, hace una curvatura. ¿Por qué será importante esa curvatura? Y que tiene que ver también con la curvatura del sacro mismo. ¿Por qué será importante esta curvatura? A ver, chicos, Ese ¿qué es es? el canal de parto. No. Para facilitar el canal de parto, ¿cierto? Para facilitar que Parasitín entre por acá a la pelvis, logre hacer esta curvatura, ¿cierto? Salga de la pelvis menor y pueda atravesar el periné. Entonces eso va a ayudar con el trabajo de parto, ¿sí? ¿Queda claro eso, chicos? Entonces miren que se puede trazar un eje curvo tomando como punto de referencia, punto central, la sínfisis del pubis, ¿cierto? Y desde aquí podemos trazar una línea curva, ¿cierto? O sea que el eje de la pelvis, si lo miramos ahí como lo estamos mirando de lado, desde aquí tenemos el eje central, que sería la sínfisis del pubis, y podríamos hacer esto, ¿cierto? Entonces la pelvis bascula. Profe, una Señor, duda. señor. También se podría decir que esa curvatura podría ayudar, digamos, a que el feto pueda desarrollarse hasta los 9 meses sin peligro de que pueda, No, porque es que digamos, acuérdate que el bebé no se desarrolla en cavidad pélvica. El bebé se desarrolla en la pelvis menor, ¿cierto? Y en la cavidad abdominal. Él empieza a desplazar
desde la pelvis mayor hacia arriba. Ah, sí, señor. Gracias. ¿Sí? Pero sí le va a ayudar a poder pasar. Eso sí le va a ayudar. Señor, muchas gracias. ¿Listo? Bien, continuemos. Entonces, esa forma curva de ese eje y esa diferencia de profundidad entre las paredes anterior y posterior de la cavidad pélvica son factores importantes en esa mecánica del paso del feto a través del canal pélvico. Ahí no tenemos discusión, ¿cierto? Vamos a hablar de esas paredes y ese suelo de la cavidad pélvica. Entonces, la cavidad pélvica va a tener una pared anterior-inferior, dos paredes laterales, una pared posterior y un suelo. Vamos a hablar de la pared anterior-inferior de la pelvis. Entonces, esa pared anterior-inferior de la pelvis, en posición anatómica, es más un suelo con funciones de sostén. Recuerden ahí la posición del pubis, ¿cierto? Y que va a estar formada principalmente por los cuerpos y las ramas de ambos pubis y la sínfisis púbica. Y esta estructura va a participar básicamente en el sostén del peso de la vejiga urinaria, ¿cierto? La vejiga urinaria está apoyada ahí, ¿sí? Ahorita miramos esta imagen, luego la vamos a entender mejor. Pero aquí si alcanzamos a ver esta pared anterior, vean aquí. Esta línea que estamos mostrando aquí verde es esa pared anterior inferior, ¿cierto? ¿Dónde está? Aquí están básicamente las ramas del pubis, ¿cierto? El cuerpo del pubis y la sínfisis del pubis. Aquí se va a apoyar la vejiga. ¿Listo? Lo mismo, véanlo acá. Entonces, esta es la pared anteroinferior, ¿cierto? Donde estamos viendo las ramas púbicas superiores, los cuerpos del pubis, ¿cierto? Y la sínfisis del pubis. Hasta ahí no hay como mucha discusión. ¿Listo? Luego veremos qué es esto del ligamento inguinal y veremos cuáles son los elevadores del ano. Vamos despacio. Ahora, las paredes laterales de la pelvis entonces van a estar formadas por esos huesos coxales derecho e izquierdo. Cada uno de ellos va a incluir ese foramen obturador que va a estar cerrado, ojo, y esto es muy importante, va a estar cerrado parcialmente. Entonces, ¿se acuerdan del foramen obturador? ¿Cierto? ¿Lo tienen claro? Entonces, Señor. cada uno de esos forámenes obturadores o agujeros obturadores van a estar cerrados parcialmente, ¿cierto? Va a quedar un espaciecito para que pasen unas estructuras y esa membrana que me cierra parcialmente esos agujeros obturadores los vamos a llamar la membrana obturatriz, ¿cierto? Y la mayor parte de estas paredes laterales van a estar cubiertas y almohadilladas por unos músculos llamados los músculos obturadores internos, ¿cierto? Entonces, estamos viendo la pelvis, acuérdense que estamos metidos dentro de la pelvis, ¿cierto? Estamos ahí dentro de la pelvis menor. Entonces, en nuestras paredes laterales nosotros vamos a ver el agujero obturador que va a estar tapizado parcialmente por esa membrana obturatriz que es parte de la fascia de este músculo obturador interno. Si hay un músculo obturador interno, ¿qué quiere decir? Que es externo. Que hay un músculo obturador externo, pero que no hace parte de la pelvis, por eso no vamos a hablar de él. Luego vamos a ver que existe cuando veamos la práctica en el laboratorio, pero no es importante para nosotros, ¿sí? Entonces, esas fibras musculares de cada obturador interno se van a unir hacia su porción posterior, se van a volver un tendón y van a girar hacia lateral para pasar desde su origen en la pelvis y van a salir a través del foramen isquiático menor. ¿Se acuerdan de la curva, de la escotadura ciática menor? Sí, ¿Sí la señor. recuerdan? Entonces, esa escotadura ciática menor, que es una porción ósea, va a terminar de formar con otras estructuras de tipo ligamentario y de tipo muscular, me van a formar un agujero. A ese agujero se le conoce como el foramen isquiático menor, ¿cierto? Y por ahí va a salir el músculo obturador interno. Ya lo vamos a ver, no se preocupen, ¿cierto? Entonces, ese músculo obturador interno, entonces me saca ese tendón que sale a través de ese foramen isquiático menor y va a terminar insertándose en el trocánter mayor del fémur. ¿Listo? Ahora, como decíamos, las caras mediales de estos músculos obturadores internos van a estar cubiertos por esa fascia obturatriz que se va a engrosar en su parte central para formar un arco tendinoso, ¿cierto? Que va a proporcionar fijación
al diafragma pélvico. O sea, los músculos del piso pélvico en su porción lateral se van a terminar pegando también de esa fascia obturatriz. O sea, que miren que esa fascia obturatriz es muy importante. Y que hace parte, o sea, la membrana obturatriz hace parte de todo este paquete de esa fascia obturatriz. Luego vamos a ver eso, no se preocupen. Yo sé que en este momento suena un poquito etéreo, pero ahí vamos. Entonces, a ver, aquí no lo alcanza a ver. Bueno, miren, aquí se alcanzamos a ver un poquito acá. Aquí tenemos, entonces, el pubis, ¿cierto? Allá abajo, acuérdense que esto está en 3D, ¿qué estaría allá abajo desde el punto de vista óseo? ¿Esto es anterior o posterior? Aquí. ¿Esto es anterior o posterior? Anterior, Anterior. ¿Y esto es? posterior. O sea, entonces nosotros estamos viendo esto desde arriba, ¿cierto? Esto es una vista superior. Si esto es el pubis, ¿qué estaría desde el punto de vista óseo por aquí abajo? Aquí hay que usar la imaginación. Imagínense, entonces ustedes tienen la pelvis ahí. ¿Qué estaría allá abajo? Foramen obturador. Exactamente. Y miren cómo ese foramen obturador está tapado parcialmente por este músculo, que es el músculo obturador interno, que me deja un huequito. Por este huequito va a pasar un paquete vasculonervioso que se llama el paquete vasculonervioso obturador. ¿Sí? Por donde van a pasar una vena, una arteria y un nervio, que ¿cómo creen que ustedes que se llaman? Obturadores. Exactamente, entonces está el nervio obturador, la arteria obturatriz y la vena obturatriz. Entonces miren que obturatriz tiene que ver con femenino, porque arteria y vena son femeninos, ¿o no? Arteria y vena son nombres femeninos. Por eso es la membrana obturatriz, ¿cierto? Y miren aquí lo que yo les decía, este es el lugar donde se engrosan esa fascia obturatriz y va a ser el lugar donde se van a pegar músculos del piso pélvico, que aquí nos los están mostrando. Estos son músculos del piso pélvico, luego los vamos a ver, no se preocupen. Más adelantico, ya enseguida los vamos a ver. Pero sí queda clara esta parte anatómica. Entonces, miren, estas son las paredes laterales, ¿cierto? De la cavidad pélvica. ¿Estamos claros hasta ahí? Profe, ¿cómo se llama por donde pasa el nervio, la vena y la arteria? Este se llama, este espacio lo llaman también foramen obturador, ¿cierto? Pero pues en este momento no es importante eso. Lo importante es que sepan que a través de este agujero obturador, ¿cierto? Va a estar cubierto parcialmente por el músculo obturador interno y por la fascia obturatriz y que me va a dejar un espacio por donde va a pasar el paquete vasculonervioso obturador, donde están la arteria obturatriz, la vena obturatriz y el nervio obturador, que son nervios que salen desde la cavidad pélvica pero que no tienen ninguna función dentro de la pelvis misma. Eso va para el miembro inferior y allá hace otras cosas que no nos importan. Pero es importante saber que por aquí pasan, ¿cierto? Porque son un punto de referencia anatómico importante. ¿Estamos claros hasta ahí? Señor. Listo, muy bien. Ok. Entonces, a ver. Entonces, aquí si alcanzamos a ver. Entonces, aquí si alcanzamos a ver, entonces, cómo este nervio obturador, ¿cierto? Va pegadito, por aquí debe pasar también esta vena obturatriz que aquí está, y aquí la arteria obturatriz no la cortaron, ¿cierto? Pero ellos salen por ese huequito. ¿Listo? Bien. Entonces, como decíamos, en posición anatómica, y ustedes ya saben cómo es la posición anatómica, ¿cierto? La pared posterior de la pelvis va a tener una pared y un techo óseos en esa línea media, que van a estar formados por el sacro del coxis, ya lo habíamos visto, y vamos a tener dos paredes posterolaterales, ojo, posterolaterales músculo-ligamentosas, que van a estar formadas por esas articulaciones sacroiliacas y sus ligamentos, o sea, van a haber unos ligamentos que me estabilizan esa articulación sacroiliaca, ¿cierto? Y van a estar dos músculos llamados músculos piriformes, ¿cierto? Esos músculos piriformes, también llamados
tienen forma, esos músculos van a tener una forma como una pirámide, como una perita, ¿cierto? Esos músculos piriformes ya los vamos a mirar bien, ¿cierto? Entonces, los ligamentos que me van a estabilizar esas articulaciones ilíacas van a ser los ligamentos sacroiliacos anteriores, ¿cierto? Vamos a tener los ligamentos sacroespinosos y sacrotuberosos. Ya vamos a mirar de dónde, qué quiere decir cada. ¿Ustedes a qué les suenan los ligamentos sacroespinosos? Ya sabemos que los sacroiliacos son los que me estabilizan la articulación sacroiliaca, ¿cierto? ¿A qué les suenan los ligamentos sacroespinosos? ¿De dónde a dónde van? Desde el Desde el sacro sacro a la hasta la espina. espina ciática. A las espinas ciáticas, porque son dos, son bilaterales. Y los sacrotuberosos, ¿eso qué les suena? ¿Que de dónde a dónde van? Desde el sacro hasta la tuberosidad isquiática. Efectivamente, van desde el sacro hasta las tuberosidades isquiáticas. Muy bien. Entonces miren acá, aquí nos van a mostrar los dos músculos de los que habíamos hablado ahorita. El músculo piriforme, ¿cierto? Y el músculo obturador interno, ¿cierto? Entonces, el músculo obturador interno, véanlo acá, ¿cierto? Entonces habíamos dicho que nacía desde el isquion, ¿cierto? Me tapizaba parcialmente o me cubre parcialmente a ese foramen obturador. Recuerden que él aquí deja el espacio para que salga el paquete nervioso obturador, ¿sí? Él me forma un tendón común, ¿cierto? Va a salir por la escotadura o por el foramen isquiático menor, que está relacionado con la escotadura ciática menor. Véanla aquí, esta es la espina ciática, y va a girar hacia lateral, va a salir de la pelvis y se va a pegar en el trocánter mayor de la cadera, del fémur, perdón. Y el músculo piriforme, que va a nacer en la columna sacra, ¿cierto? Miren que tiene una forma como de pirámide o de perita, ¿cierto? Va a salir de la pelvis a través del foramen isquiático mayor, que está asociado con la escotadura ciática mayor, ¿cierto? Y también va a sacar un tendón común, ¿sí? Que va a unirse también en el trocánter mayor. ¿Listo? Recuerden que el músculo piriforme me forma ¿cuál pared? De la pelvis. Veanla acá. Posterolateral. La pared posterolateral, ¿cierto? Y el músculo obturador interno hace parte ¿de cuál pared? Laterales. De la pared lateral. Muy bien. ¿Listo? Ahora, aquí les voy a mencionar un músculo que es realmente, dos músculos que realmente son uno solo, ¿cierto? Que tiene dos vientres. Todo el músculo se le conoce como el psoas ilíaco, ¿cierto? Y tiene dos porciones, una porción que es el psoas y una porción que es el ilíaco. ¿Y por qué es importante este músculo? Porque miren que la porción ilíaca del psoas me tapiza toda la cavidad, toda la fosa ilíaca. ¿Sí la ven acá? Miren cómo este vientre ilíaco me está tapizando todo toda la fosa ilíaca, o sea, me está tapizando toda la cara interna de este alerón ilíaco, ¿sí lo ven? Y luego miren, perdón, miren cómo estos dos músculos, o más bien estos dos vientres, convergen en uno solo para formar un solo tendón, ¿cierto? Que va a pegarse en el fémur y que va a ser el principal flexor de la cadera. Entonces, por eso cuando una paciente tiene una apendicitis, que el apéndice está por aquí, ¿cierto? Cuando ya ese apéndice está muy irritado, me puede irritar la fascia del psoas, ¿sí o no? O la fascia del ilíaco, en este caso. ¿Me puede irritar este músculo, sí o no? Sí, señor. Sí. ¿Cierto que sí? Y por eso, una de las maniobras semiológicas que tenemos es la maniobra del psoas, ¿cierto? Que justamente es que le pedimos al paciente que fleje la cadera, ¿cierto? Y nosotros le hacemos resistencia. Si a ese paciente le duele, quiere decir, cuando le hacemos resistencia, quiere decir
que este músculo, la fascia de este músculo está irritada y que muy posiblemente puede haber ahí ¿una qué? Una apendicitis. Entonces miren que la porción psoas, entonces van a ser desde la duodécima vértebra dorsal, o sea, o vértebra torácica, y va a ir hasta la quinta vértebra lumbar. O sea, miren todo esto, todos estos son orígenes de esta porción de este vientre psoas, ¿cierto? Y esta porción ilíaca va a nacer en la cara interna de la fosa ilíaca, ¿cierto? Se me va a pegar aquí de la tuberosidad ilíaca que hace parte de la cresta ilíaca. Y ambas partes, entonces, perdón, van a confluir a la arteria de la rama iliopúbica, ¿sí? Y, o sea, la rama iliopúbica, que es la rama púbica superior, y van a terminar fijándose en el trocánter menor, enrollándose antes del cuello del fémur, y eso lo que va a ayudar es a flejar la cadera. Por eso les digo que este músculo es el principal flexor de la cadera. ¿Listo? Vamos claros hasta acá. No me interesa correr, me interesa que vayan entendiendo. Chicos, Sí, señor. bueno. Entonces, para que sigamos hablando de los piriformes. Entonces, esos músculos piriformes se van a originar en el sacro superior, ¿cierto? Lateralmente a esos forámenes pélvicos, van a salir lateralmente, abandonando la pelvis menor a través del foramen isquiático mayor. Ustedes ya saben qué es eso, ya vimos que el foramen isquiático mayor anatómicamente está relacionado ¿con quién? Con la escutadura isquiática mayor. Perfecto. Para insertarse en el borde superior del trocánter del fémur. Estos músculos entonces van a ocupar gran parte del foramen isquiático mayor y van a formar las paredes posterolaterales de la cavidad pélvica. Hasta aquí no hemos dicho nada nuevo. ¿Listo? Entonces miren acá. Entonces aquí estamos viendo esta pelvis de lado, ¿cierto? Donde estamos viendo el músculo obturador interno. Y alguien me preguntaba ahorita cómo se llamaba ese espacio por donde salía. Entonces ese espacio por donde salía, no lo recordaba, se llama el conducto obturador, ¿cierto? Que es el espacio que deja entonces el músculo obturador interno y la fascia obturatriz para que pase el paquete vasculonervioso obturador. Se llama conducto obturador. Y miren, aquí nos están mostrando uno de los ligamentos, ¿cierto? Este ligamento que va desde el sacro hasta la tuberosidad isquiática, ¿cómo lo vamos a llamar? Entonces miren acá, nace del sacro y se pega en la tuberosidad isquiática. ¿Cómo lo vamos a llamar? Tuberosa. Sacro tuberoso, ¿cierto? Que aquí no lo están pintando. Véanlo aquí, nace en el sacro y se me pega en la tuberosidad. Véanlo acá. ¿Listo? Vamos bien hasta acá. Entonces lo mismo, aquí estamos viendo el conducto obturador, ¿cierto? Aquí estamos viendo el nervio obturador. No alcanzamos a ver la arteria obturatriz, pero por aquí debería estar pasando. Y lo mismo la vena obturatriz. Yo sé que la imagencita no es la mejor, pero pues permite ver cositas. ¿Listo? Bien, continuemos. Entonces, ahora vamos a ver los músculos que corresponden a la pelvis y el perineo, ¿cierto? Para ahorita hablar de piso pélvico. Entonces, de una vez, los músculos de las paredes y el suelo de la pelvis. Recuerden, la pared lateral, entonces nos la va a dar el músculo, y miren que siempre digo músculo, por eso es siempre nombres y apellidos, ¿listo? Nombres completos. Los que ya vieron este curso saben que yo les pido nombres completos, ¿listo? Entonces, la pared lateral la va a dar el músculo obturador interno, la pared posterolateral la va a dar el músculo piriforme o los músculos piriformes, y el suelo de la pelvis que va a estar dado por dos músculos y uno de ellos son tres. Me explico. Entonces el suelo de la pelvis va a estar formada por el músculo isquiococcigio o simplemente coccigio, ¿cierto? Se le puede llamar de las dos maneras, y un elevador del ano que está formado por tres músculos, que son el pubo rectal, el pubo coccigio y el iliococcigio. La ventaja es que aquí el nombre del músculo nos dice a dónde va, dónde nace y a dónde va. Entonces, ¿ustedes creen que el pubo rectal de dónde va? El pubis al recto, profe. Exacto. Entonces, nace en el pubis, va al recto y se devuelve, ¿cierto? Porque siempre son pares. El pubo coccigio
de la pubis al Del coxis. pubis al coxis, ¿cierto? Y el iliocoxigio. El ilion al coxis. Del ilion al coxis, perfecto. Y el coxigio, que ya lo vamos a ver aquí, yo me devuelvo un poquito, ¿cierto? Que es este que estamos viendo acá, ¿cierto? Luego lo vamos a ver con más detalle. A ver, yo miro si de pronto tiene una imagencita. No, todavía no tengo una imagencita mejor. ¿Listo? Y vamos a ver los músculos del periné. ¿Será que los músculos del periné hacen parte del suelo de la pelvis? Sí, señor. ¿Ah? ¿Los músculos del periné harán parte del suelo de la pelvis? Más bien limitan la pelvis, ¿no? Ah, no. No hacen parte de la pelvis, ¿cierto? Hacen parte del periné. Que recuerden que el periné está debajo de la pelvis, ¿cierto? Entonces, dentro de los músculos del perineo vamos a tener el esfínter anal externo, el músculo esfínter anal externo, los músculos bulboesponjoso, que van a estar en hombres y en mujeres, ¿cierto? Los músculos isquiocavernosos, van a estar los músculos transversos superficiales del periné, el músculo transverso profundo del periné y el músculo esfínter externo de la uretra. De esos vamos a hablar más adelante. ¿Listo? Entonces, de este músculo obturador interno ya lo hemos mencionado, pero no importa, vamos a recordarlo. Entonces, el músculo obturador interno va a tener una forma de triángulo cuya base va a estar en su inserción proximal, ¿cierto? Y su vértice va a estar en su inserción distal, o sea, va a ser un triangulito hacia afuera, ¿cierto? Y que hace parte de la pared lateral de la pelvis, eso ya lo sabemos. Su inserción proximal va a ser la membrana obturatriz en esas cercanías entre el isquion y el pubis, y su inserción distal va a ser el trocánter mayor del fémur, ¿sí? Y sus acciones importantes, entonces, va a servir como rotador externo de la cadera y como rotador lateral del muslo, ¿cierto? Y va a ayudar a mantener fija esa cabeza del fémur en el acetábulo. ¿Listo? Ahora, el piriforme, de él también hablamos. Entonces tiene una forma piramidal o una forma como de pera, ¿cierto? Y hace parte de la pared posterolateral de la pelvis, ¿cierto? Aquí nos lo están mostrando desde posterior, nosotros lo habíamos visto ahorita desde anterior, ¿cierto? Su inserción proximal va a ser la cara del hueso sacro a nivel de S2 y S4, o sea, ahí nace entre S2 y S4, ¿cierto? Y también se va a terminar insertando en el fémur distalmente, ¿cierto? Y su acción importante es la abducción, ¿cierto? Del muslo y la rotación lateral del mismo, ¿cierto? Y es lo mismo que el obturador interno, es otro de los estabilizadores de la cabeza del fémur en la cavidad acetabular. Hasta ahí no hemos dicho nada muy extraño, ¿o sí? Entonces, ahora sí vamos a centrarnos a hablar del suelo de la pelvis. Entonces, ese suelo de la pelvis va a estar constituido por ese diafragma músculo pélvico, ¿cierto? Músculo facial pélvico, ¿cierto? Que va a tener una forma de embudo de cuenco. Recuerda que ahorita lo veíamos y era como una V, ¿cierto? Pero acuérdense que eso está en 3D, entonces eso es para adelante y para atrás, entonces al final lo que hace es esto, ¿cierto? Que va a constar de los músculos elevadores del ano y el músculo coxigio, ¿cierto? O isquiocoxigio, y las fascias que cubren las caras superior e inferior de estos músculos, ¿cierto? Y ese diafragma pélvico se va a situar en la pelvis menor y me va a separar esa cavidad pélvica del periné, haciendo de techo o límite superior del mismo, ¿cierto? Del periné. Eso ya lo habíamos visto. Entonces, los músculos coxigios o isquiocoxigios van a nacer en las calas laterales del sacro inferior y del coxis, y sus fibras musculares se van a insertar en la cara profunda de ese ligamento sacroespinoso. ¿De dónde a dónde va el ligamento sacroespinoso? Por las espinas isquiáticas. Del sacro a las espinas isquiáticas. Muy bien. Y vamos a tener el elevador del ano o los elevadores del ano, ¿cierto?
que es una amplia lámina muscular, que es la parte más grande y más importante de ese suelo de la pelvis, ¿cierto? Entonces, esos elevadores del ano se van a insertar en ambos pubis, en su porción anterior, en las espinas isquiáticas hacia atrás, ¿cierto? Y en un engrosamiento de la fascia obturatriz hacia lateral. ¿Listo? Que es el arco tendinoso del músculo elevador del ano, que ya lo habíamos visto ahorita. ¿Listo? Entonces, miren acá. Esta imagencita creo que es la más sencilla. Entonces, desde medial hacia lateral, porque esto es la mitad, ¿cierto? Entonces, desde medial hacia lateral, el primero que nos vamos a encontrar va a ser el pubo rectal. Entonces, miren qué hace el pubo rectal. El pubo rectal nace desde el pubis, me da la vuelta a través del recto, lo abraza, ¿cierto? Y se devuelve hasta el pubis del otro lado, ¿cierto? Ese es el pubo rectal. El pubo coccígeo nace en el pubis y se inserta distalmente en el coxis, ¿cierto? Y hay otro del otro lado que hace exactamente lo mismo. Y el iliococcígeo, entonces va a nacer en el ilion y se me va a pegar en el coxis, ¿cierto? Uno de cada lado. Entonces miren que esto lo estamos viendo desde abajo, ¿cierto? Miren, aquí estamos viendo el ligamento sacroespinoso. Nace en el sacro y se me pega en la espina ciática, ¿cierto? Y miren cómo este ligamento coccígeo, ¿sí?, que hace parte del piso pélvico, pero no es el elevador del ano, es el otro músculo del piso pélvico, ¿cierto? Véanlo acá. Que nos habían dicho que el coccígeo entonces va a ir en las caras laterales del sacro inferior y el coxis, véanlo acá, y va a terminar pegándose en la espina ciática, véanlo acá. Entonces miren que hasta ahora no les he dicho mentiras. ¿Estamos claros hasta acá, chicos? Recordemos los de medial a lateral. ¿Cuáles son los músculos del elevador del ano? De medial a lateral. El pubo rectal, que va de dónde a dónde. Del pubis rodea el recto y vuelve al pubis. Perfecto, muy bien. ¿Quién le sigue? El pubo coccígeo. El pubo coccígeo, que va de dónde a dónde. Del pubis hasta el coxis. Hasta el coxis, muy bien. Y nos queda el iliococcígeo, ojo, no el isquiococcígeo. El isquiococcígeo sería el mismo coccígeo, ¿cierto? O sea, este coccígeo tiene dos nombres, o coccígeo sóleo o lo llaman isquiococcígeo, ¿sí? No se dejen enredar con el iliococcígeo. ¿Listo? ¿Y por qué el isquiococcígeo? Pues porque están haciendo en la espina ciática o espina isquiática que hace parte del isquion y va hasta el coxis. ¿Listo? Entonces, ¿el iliococcígeo de dónde va? Del ilion al coxis. Del ilion al coxis, ¿cierto? Realmente se pega de la fascia obturatriz, ¿cierto? Aquí en el ilion y va al coxis. Porque acuérdense que esto está en 3D. Lo que pasa es que aquí no lo muestran sino en 2D. Y miren, aquí para que aprovechemos de una vez, miren que entre los dos elevadores del ano, uno de cada lado, nos va a quedar un espacio, ¿cierto? Ese espacio se va a llamar el hiato urogenital. Ese hiato urogenital va a ser muy importante porque este va a ser la vía de salida, ¿cierto? Para las vías urinarias y para la vía reproductiva. O sea, que la vagina, en el caso femenino, va a quedar aquí en este hiato urogenital. ¿Listo? Y en el caso masculino, bueno, entonces en el caso femenino aquí va a quedar la vagina y la uretra, y en el caso masculino únicamente va a quedar ¿la qué? Próstata. B. ¿Qué conducto pasará por acá en el caso masculino? Si en las mujeres pasa el conducto vaginal y la uretra, en el caso masculino, ¿qué va a pasar únicamente por ahí? La uretra. La uretra, pues porque nosotros no tenemos vagina, ¿cierto? Ya. ¿Queda claro eso, chicos? Señor. Bueno.
Entonces, lo que decíamos, ese diafragma pélvico se va a extender entre las paredes anterior, lateral y posterior de la pelvis menor, dándole ese espacio, ese aspecto de esa maca suspendida que se pega de dichas inserciones y que va a cerrar gran parte de ese anillo de esa cintura pélvica. Y lo que les decía, esa hendidura anterior entre los bordes mediales de los músculos elevadores del ano de cada lado se va a llamar el hiato genital y va a permitir el paso de la uretra y en los hombres únicamente y en las mujeres pues va a permitir el paso de la vagina y de la uretra, de las dos. ¿Listo? Entonces aquí estamos viendo entonces el piso pélvico de una mujer en una vista lateral, ¿cierto? Donde estamos viendo, en las mujeres digamos que hay una pequeña variación, ¿cierto? Y es que las mujeres como tienen vagina, va a haber un pequeño musculito que hace parte también de ese piso pélvico, que es el músculo pubovaginal, que es parecido al músculo puborectal, ¿cierto? Entonces parte desde el pubis, me abraza la vagina y luego se pega nuevamente en el pubis, ¿cierto? Pero también es parte del mismo piso pélvico. Sería como la variación anatómica en cuanto a hombres y mujeres. Muy importante que veamos aquí, miren, aquí tenemos la sínfisis del pubis y miren cómo los músculos de la pared abdominal se van a terminar insertando en justamente ese pubis en la cresta púbica. ¿Listo? Entonces el elevador del ano, que consta de 3 porciones que ya les hemos mencionado, mal delimitadas normalmente, cada una de ellas denominada de acuerdo con su inserción y el recorrido de sus fibras. Entonces tenemos el pubo rectal, que ¿de dónde va? Del pubis, rodea el ano y regresa al pubis. No rodea el ano. Rodea al recto. Al recto. Una cosa es el recto y otra cosa es el ano. Ojo, no se enreden ahí, ¿vale? Porque si no sería el pubo anal. ¿Te queda claro, compañerito? Señor. Listo, muy bien. Tenemos el pubo coccigio, que ¿de dónde a dónde va? Del pubis al coxis. Del pubis al coxis. ¿Y el iliococcigio, que va de dónde a dónde? Del ilion al coxis. Del ilion al coxis. ¿Por qué no metemos aquí al isquiococcigio? No hace parte del suelo de la pelvis. Sí hace parte del suelo de la pelvis, pero no hace parte ¿de qué? De los elevadores del... Exactamente. Por eso les dije, no se dejen enredar. Entonces el isquiococcigio o coccigio solo hace parte del suelo de la pelvis, pero no hace parte de los elevadores del ano. ¿Queda claro? Señor. Listo, muy bien. Entonces, nuevamente, aquí lo vemos. Pubo rectal, pubo coccigio, iliococcigio y coccigio o isquiococcigio. ¿Queda claro? Entonces, ese elevador, ya para que vamos acabando, entonces ese elevador del ano, entonces va a formar un suelo dinámico que va a ayudar a sostener esas vísceras abdominopélvicas que casi siempre se encuentra en contracción tónica. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre está semicontraído para ayudar a sostener esas vísceras pélvicas y para ayudar a mantener esa continencia urinaria y fecal. O sea, ¿por qué no nos estamos haciendo popó y no nos estamos orinando aquí mientras estamos en clase? Porque esos músculos están haciendo lo que tienen que hacer. Y esos músculos, ese suelo de la pelvis se va a contraer activamente en actividades como la expiración forzada, o sea, cuando hacemos, por ejemplo, fuerza para llenar una bomba, ¿cierto? Entonces él se contrae un poquito más, justamente para que no perdamos la continencia, ¿cierto? Durante la tos, durante el estornudo, durante la emesis, ¿cierto? Y cuando fijamos el tronco durante los movimientos enérgicos de los miembros superiores, o sea, cuando estamos haciendo, por ejemplo, levantando pesas o alguna cosa de esas, ¿cierto? Y eso va a ayudar entonces a aumentar ese sostén de esas vísceras durante esos periodos de aumento de la presión intraabdominal, ¿sí? Y quizás de forma secundaria para ayudar a aumentar la presión para colaborar con la expulsión. Cuando uno va a defecar, ¿uno qué hace? Aumenta la presión intraabdominal, ¿cierto? Para tratar de ayudar a sacar el contenido fecal. ¿Listo? Entonces ese suelo de la pelvis va a ser atravesado centralmente por ese conducto anal, ¿cierto? Y el elevador del ano tiene forma de embudo,
¿cierto? El pubo rectal forma un asa, es alrededor de ese recto, forma ese cuello de embudo y su contracción tónica va a hacer que el ano se curva hacia, el recto, se curve un poquito, o sea, como que lo jala hacia adelante. Obviamente ustedes están en anterior, yo estoy en posterior. Entonces ese músculo lo que hace es que desde aquí jala un poquito ese recto, le da una pequeña curvatura y eso ayuda con la continencia. Esa contracción activa entonces de esa porción puborectal es importante para mantener la continencia fecal inmediatamente después del llenado rectal, ¿cierto? O durante el peristaltismo, cuando ese recto está lleno y el músculo ya del esfínter, el involuntario, está relajado. Luego vamos a ver cómo funciona eso. Y obviamente entonces ese elevador del ano tiene que relajarse para permitir la defecación y la micción. Ese aumento de esa presión intraabdominal necesario para defecar se va a conseguir por esa contracción del diafragma torácico, o sea, cuando uno va a hacer popó, uno lo que hace es que contrae el diafragma, baja todo o sea, trata como de bajar el aire, eso aumenta la presión intraabdominal, ¿cierto? Y va a hacer que se expulsen las heces, ¿cierto? Y también va a haber una contracción de esas paredes abdominales. ¿Listo? Vamos a dejar hasta aquí, chicos. La clase de hoy estuvo chévere, estuvo carnudita. Chicos, ¿quedó claro? Sí, profe, muchísimas gracias. Listo, muchachos. Lo que les digo, aprovechen para repasar. Esto si no lo repasan, se los empieza a llevar por delante.